casos que han indignado al país y que sin embargo todavía no tienen un final, si se puede decir así, medianamente correcto y justo para las víctimas. El señor Gerson Falla me acompaña, el señor Marco Antonio Falla. ¿Cómo está, papá de Gerson Falla? ¿Cómo está, señor? Buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Cómo está? Gracias por estar aquí de nuevo. Gracias. Además de su abogado, James Rodríguez, gracias. Gracias Y el también. señor Felipe López Punmark, papá de Jessica López. El caso de Gerson Falla lo conocemos muy bien, el abuso policial que ha quedado demostrado en videos. Además, el señor Gerson, el señor Marco Antonio acaba de ver el día de ayer nada más, antes de ayer, el 19 los videos de Seguridad Ciudadana. De Seguridad Ciudadana, donde se comprueba una vez más que su hijo sí fue maltratado, desde la tolva además, ¿no es cierto? Así es. Desde que lo suben a la tolva de la camioneta, mi hijo es cruelmente maltratado, camino a la comisaría. Y luego, dentro de la comisaría, los videos que se vieron el 7 de agosto, pero mientras tanto los policías se negaban. Y hace 3 días, el día 19 de junio, hemos tenido la opción a ver los videos de Seguridad Ciudadana, donde se confirma la gravedad de cómo lo golpean a mi hijo. Y también tenemos aquí al señor Felipe López, y nos gustaría, señor Felipe, que nos contara. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor. Gracias por estar aquí. Muy amable, muy agradecido. Que nos contara brevemente, muy puntualmente, cómo ha sido el caso de su hija. Bueno, realmente el caso de mi hija ha sido pues un accidente donde ella tiene ya más de 1 año completamente afectada. Actualmente ha colapsado el colon, las heces le emanen y le van a hacer la 11ª, o sea, 11 operaciones ya con esta, que va a ser de alto riesgo, según la información médica va a durar 7 horas. Entonces ya prácticamente le han dañado su vida, el brazo lo tiene deshecho, pero sobre este caso pues ya usted ve, las investigaciones se alargan, hay una corrupción, un tráfico de influencias tremenda. ¿Quién es la persona que lo atropelló? Bueno, la señora Marisa Matellini prácticamente conducía este vehículo donde había que manejar prácticamente a 30 kilómetros y ella manejó prácticamente en esa zona 100 y pico de kilómetros por hora. ¿Su hija cruzaba por ahí? No, ella estaba estaba dentro del vehículo, que son parientes. Así es. Entonces, lo que le agrava la situación. Claro, y luego ha ocasionado el fallecimiento de 2 personas, una a 30 metros y otra a 15 metros, pero toda esta corrupción ha llegado dentro de la investigación policial a decir que iba a 30 kilómetros por hora. ¿La señora Matellini está libre? Por supuesto, a mí se ha dedicado a ejercer una serie de actos que lo digo así sinceramente, corrupción demostrado completamente, ¿no? Que es veraz y yo he mostrado pruebas contundentes de todo esto, e incluso se está alargando en la fiscalía toda esta investigación para seguramente favorecerla en algo, pero las pruebas son tan contundentes que yo creo que de ninguna manera que los fiscales en estos momentos vayan a hacer un archivamiento del caso, cuando al contrario es una acusación ya que es definitiva, ¿no? Aquí hay un tema seguramente de mucho dinero de por medio. Por supuesto, eso está comprobado porque ya excluyeron a un fiscal corrupto que estaba en Tabalosos, lo sacaron, lo han excluido por una serie de delitos que se encontraron, que control interno de la Fiscalía en Moyomama casualmente lo sentenció este señor, pero recién lo pasan para que lo sentencien el fiscal, después de 7 meses siguen en Tabalosos haciendo una serie de actos de corrupción con otras personas. Un caso, por ejemplo, como el de Walter Oyarce, conocido por todos, que ha sensibilizado entero al país, por dinero sencillamente también remueven fiscales, hacen con los fiscales lo que les da la gana, incluso podrían exponer al señor Walter Oyarce, al padre, a tener que exhumar los restos de su hijo solamente para poder dilatar estas maniobras y no de una vez sentenciar a quienes son evidentemente los causantes del asesinato de su hijo. Vamos a seguir conversando con ustedes, tenemos que hacer una pausa, 5 con 15 minutos capital, tu opinión importa.
9 minutos, llámanos al 222-0575, al 222-0580 o al 222-0711. Si tú estás en Chiclayo, en Chimbote, en Iquitos, en Piura, en Pucallpa, en Andahuaylas, en Majes, en Mollendo, en cualquier otra provincia que no sea Lima, llámanos al 0824-802, la línea gratuita para todos ustedes. Estamos hablando de impunidad, estamos hablando de justicia en nuestro país. Poco se puede hablar de modernidad, poco se puede hablar de crecimiento y poco se puede hablar de marca Perú, si es que en nuestro país existen casos tan horrendos de injusticia, tan descarados de injusticia. Hoy nos acompañan solamente 2 de estos casos de conocimiento público, además, el caso de la familia Falla, que falleció Gerson Falla, fue asesinado, mejor dicho, por torturas y maltratos en manos de la policía, de ciertos malos efectivos de la policía, y tenemos al señor Felipe López Bunmar, papá de Jessica López, que en este momento se encuentra en un estado de salud crítico y que no reciben absolutamente nada de atenciones ni de la justicia que les corresponde, sencillamente porque hay mucha plata de por medio. La persona que los atropelló es dueña de un hotel, Ariosto, y seguramente de más propiedades, y han movilizado absolutamente todo para hacer que este caso quede en la nada y que una chica que edad tiene su hija 29 de 29 años en estos momentos se encuentre con la vida completamente de cabeza, y no solamente ella, sino su familia. Y esta gente, en lugar de atender con el dinero que tienen la salud de esta persona, se dedican a pagar y a pagar y a pagar, porque no puede ser, sino solamente que con plata, que 2 personas muertas en el mismo accidente en el que su hija sobrevivió por un pelo, en este momento se encuentren pues en nada, seguramente sin justicia. No pueden decir que iba manejando a 30 kilómetros por hora, porque si hubiese manejado a 30 kilómetros por hora existiendo un rompemuelle de por medio, las 2 personas que estaban ahí no hubiesen sido atropelladas. Nadie a 30 kilómetros por hora mata a 2 personas, y nadie a 30 kilómetros por hora se lleva un puente. Es un puente peatonal. Un puente peatonal, o sea, nadie. Entonces hay que ser descarados para sostener la inocencia de ciertos personajes. ¿Tenemos llamadas? Hola. Hola. Fernando Santanita. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Ahí estamos. Felicitaciones por el programa, Carlos. Mira, pero nosotros, esto no es nuevo, ¿no es cierto? Tiene tiempo, ya como más de 30 años, y con la última elección esperábamos con honestidad para hacer la diferencia. Creímos, ¿no? Gran mayoría votamos, y continúa lo mismo. Mira el caso de Ciro Castillo, ¿no? En Arequipa, la policía misma impedía que se llegue a la verdad, ¿no? Pero cómo es la justicia, ¿no? Es prácticamente, coincido contigo, la indignación por el caso de Espinar, como el alcalde, porque se pone al lado del pueblo y está contaminando esa minera, toda su zona, y lo traen de los cabellos, lo jalan y lo pasan a Ica, ¿no? Y si no es la protesta, no lo sueltan, ¿no? Gracias. ¿Te das cuenta? Cuando le da la gana, cómo actúa la policía. Pero la tú justicia, puedes creer, ¿no?, que el auto en el que atropellan, asesinan a 2 personas, sí, dejan malherida a una chica de 29 años, sí, ese auto que es materia de investigación, se venda a 3.000 soles? O sea, dime si eso no es una soberana conchudez. Es una tremenda, eso no es producto de la corrupción, nada más. Y después, mira, ¿te acuerdas? Hubo algo parecido, también otro atropello, se mandó mover uno así poderoso, y después el abogado le asesoró, entre comillas, y se entregó, y como se entregó, ha reconocido, sale libre. Qué bonito. Yo creo que se debería hacer formar una institución civil que pueda velar por estos casos, en general por todos los casos de injusticia. Ya la señora Ana Camargo y el señor Ivo Dutra, padres de Ivo Dutra asesinado por una combi de Orión, porque eso es un asesinato, pasarse una luz roja es a propósito, es como aventar el auto encima de la gente. Organizaron una marcha que fue el día lunes, ¿verdad? El día miércoles, perdón, y ha sido de asistencia de convocatoria masiva, porque estos casos son los que nosotros conocemos y los que nos sensibilizan, pero ¿cuántos otros casos hay? Estos casos han podido llegar a los medios y ser difundidos, pero ¿cuántos otros casos hay? El otro día en la televisión nada más he conversado con una señora que en estos momentos tenía a su hijo en la clínica porque un hombre manejando sin brevete y contra el tráfico atropelló a 3 personas y quedó libre.
quedó libre. ¿Dónde están las autoridades para eso? Es muy cierto, la provisionalidad de los fiscales y jueces en toda la República hace de que sea muy pasible de la corrupción. Es lo que está pasando también en la ciudad de Tarapoto y también, sin lugar a duda, en otras ciudades. En la ciudad de Tarapoto se ha podido ver de que los fiscales en realidad actúan, en vez de ir conforme a ley, actúan contrario a la ley o contrario a lo que son los intereses personales o lo que son los intereses de la corrupción. Y eso no podemos permitirlo en un Estado de Derecho. Creemos que en el caso de la señorita Marisa López, consideramos que el fiscal de la Nación debe vigilar a través de su órgano de control las actividades y sobre todo las acciones a realizarse en esta investigación, porque no puede quedar impune la muerte de 2 personas y quedar permanentemente, prácticamente de por vida, utilizada una persona o una persona condenada a una cama o a una silla de ruedas. Aquí en la edición de Diario 16 del domingo 29 de abril vemos en la carátula nada más extraños nexos del presidente Consejo Nacional de la Magistratura, donde se encuentra sentado al costado de la dueña del Hotel Ariosto, y que es la persona que atropelló y mató a 2 personas en el 2011, donde está esa señora comiendo en una cena en su propio hotel. Yo les aconsejo a las personas, o les sugeriría a las personas que crean en la justicia, que no asistan a este hotel, o que se hagan manifestaciones en su puerta. Así que se también, tomen medidas así, para que de alguna manera reaccionen. Así también es importante resaltar que a los pocos días del accidente y del homicidio que sucedió, lo que estamos comentando, un policía de alta graduación, el general Villena Tupa, también viaja a la ciudad de Tarapoto. Y eso es muy sospechoso. ¿Y con quién viaja? Tenemos los reportes de la línea aérea que viaja con el abogado de la señora. Claro. En su caso, señor Falla, en realidad es preocupante. Es más que preocupante. Eso ya lo conocemos todos. Claro. En eso vivimos, en ese lodo, en ese lodazal, en ese fango, vivimos. Eso lo conocemos. ¿Cuándo se va a acabar esto? No pueden dejar a padres sin sus hijos y quedar absolutamente impune porque una señora tiene un hotelito de 3x4 acá en Miraflores. El señor Marco Antonio Falla, gracias por estar aquí con nosotros, padre de Gerson Falla, que falleciera en manos de un grupo de policías, de malos policías, de criminales, y el señor Felipe López Funmark, papá de Jessica López, que se encuentra en estado grave de salud, luego de que en un accidente de tránsito, en un accidente que además dejó 2 víctimas, personas fallecieron, ella está mal de salud y la persona que originó este accidente está libre, hace comiditas para gente influyente en su hotelito de acá de Miraflores. 5:33. Y estamos hablando de impunidad y estamos hablando de justicia en nuestro país. ¿Cómo pretender que esto sea una nación? Que esto pase a ser un poco más allá de una republiqueta bananera, si es que no existe justicia para la gente, si es que aquí se atropella y se mata gente, se tortura gente y nadie hace nada. Y los derechos humanos, ¿dónde están? ¿O solamente son derechos humanos cuando se habla de casos de terrorismo o qué sé yo, o casos en los que uno puede pasar a la historia como defensor de la justicia? ¿Hola? Hola. Aló. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Puedes bajar un poquito el volumen de tu radio, por favor? Sí, perfecto, ya lo bajé todo. Gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Percy Llanos. Hola, Percy, ¿cómo estás? Muy bien, Carlín, y estoy realmente muy contento que estés tocando ese tema. Creo que el problema más grande en el Perú es la injusticia. ¿No? Y Carlín, te aconsejo que no dejes esto porque todo lo que pasa con la gente humilde, el dolor más grande es tener la impotencia de no poder hacer nada. Nada ante el dinero, nada ante el poder, nada ante nada. O sea, esas personas, pueden sobrevivir todos los días con un sol, con 2 soles, pero cuando se enfrentan a un problema donde se sienten totalmente descubiertos y desnudos,
es en estos casos, ¿no? Apoya eso, Carolina, hasta la muerte, yo voy a estar contigo, y yo creo que hay muchas personas que te van a seguir. Yo creo que deberíamos, Carolina, tener una secuencia semanal en el que se toquen estos temas y no se pierdan, porque normalmente cuando uno trabaja en medios, uno pues toca los temas, pero ya hay que tocar otros temas. Desgraciadamente es así, pero mientras uno sea un dedo insistiendo, sobre todo, bueno, desgraciadamente con los casos que uno conoce y que la gente conoce, eso va a sentar un precedente de que no existan y que no se vuelvan a repetir casos de justicia como estos. Me contaba usted, señor Falla, en el corte que con su hijo, por ejemplo, su hijo denunció a los policías. Así es, mi hijo horas antes de morir le hacen una entrevista en televisión y mi hijo denuncia a la policía que fue torturado en varias partes en varios episodios, uno dentro de la panadería, otro en la tolva del Serenazgo y dentro de la comisaría. Mi hijo lo denunció. Ahora las pruebas son contundentes. Hay manifestaciones de testigos que acusan a los policías que vieron golpeando a mi hijo. Y luego hay videos grabados por el propio policía quien atacó a mi hijo. Pero a ustedes le han dicho cosas absurdas que yo me imagino que para un padre que ha perdido a su hijo debe ser esto una cachetada espantosa, ¿no? Los policías le dicen, no soy yo, no sé cuál soy en el video. En la audiencia que estábamos viendo los videos de seguridad ciudadana, el fiscal le pregunta al que iba golpeando, ¿usted en qué posición estaba en la tolva? Y me dice que no se identifica, que no sabía en qué parte porque estaban dando vueltas al cuerpo de mi hijo. O sea que era como un juego eso, como la gallina ciega. Esos son cosas que causan absurdas, impotencia, ¿no? Absurdo, que se burlan del Poder Judicial y de la misma policía, ¿no? Ahora, el otro tipo, 8 meses en la clandestinidad y la policía judicial o a quien le competa no hace nada por capturarlo, por ir a buscarlo. Con el caso del mayor Bazán que estuvo el otro día con ustedes también en la marcha y después en el programa. Claro, no lo encuentran. ¿Dónde lo van a encontrar si nadie lo busca? Es más, me han mandado un documento donde dice que están llamándome insistentemente a mí y que yo les diga dónde está el policía para que ellos lo vayan a buscar. O sea que yo debo hacer el trabajo de la policía. Yo ya, desde que murió mi hijo, he dejado de trabajar y he estado averiguando todo sobre ellos. Está todo servido y espero a la hora... Es verdad, usted es el que ha estado tocando las puertas de los medios, además, para que esto no se duerma. Ahora ya están todas las pruebas y espero que el Poder Judicial, a la hora que condene, sea drástico en sus sanciones. Sí. Efectivamente, en el caso del señor Gerson Falla, el ciudadano Gerson Falla, hay algo muy grave, porque estábamos hablando de 2 policías en actividad que cometieron delitos de tortura dentro y de traslado hacia la comisaría. Y estos policías en actividad, los cuales uno está preso y otro está en la clandestinidad, tienen y cuentan con antecedentes judiciales y penales. En el caso de Aguilar Camacho, tiene sentencias firmes y consentidas, con sentencia de su libertad suspendida, por el delito de lesiones graves intencionales, por haberle disparado por la espalda a un ciudadano. Y en el caso de Guamán Álvarez, tiene una sentencia firme y consentida por el delito de falsificación de documentos y contra la fe pública. Es decir, precisamente contra el mismo Ministerio del Interior, o sea, contra su mismo empleador. Esas dos personas estaban en ejercicio cuando tenían esos cargos, cuando tenían esas Efectivamente, cuando torturaron denuncias. a Gerson Falla, Ajá. estaban en actividad. Y como el hecho de ser funcionarios públicos los convierte ya no en un delito doloso de tortura, digamos, de lesiones, sino de tortura. Y si la policía, o en todo caso el Ministerio del Interior, hubiese actuado conforme a ley, pasándolos en forma definitiva al retiro, no lo hubiesen torturado y finalmente muerto a Gerson Falla. Tenemos llamadas, ¿hola? Aló, buenas tardes, Carlitos. Hola. Mira, qué gusto me da escuchar. ¿Cuál es tu nombre? Estás tomando ese tema. Te llamo de acá de Magdalena. Ajá. Mi nombre es Juliana. Hola, Juliana. Mira, tengo tal indignación, bueno, la cuestión es cuando se trata, por ejemplo, de estas personas que tienen cierta influencia o dinero. ¿Te acuerdas tú del caso de ese señor Belaunde? Sí, que atropelló a un muchacho en la Costa Verde. Estudiantes y dejó un diplomático. A uno. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Creo que ni un día estuvo en la cárcel, ¿no? Sí, estuvo, me parece que estuvo.
Después a Carlos Cacho, que dice que estaba sin brevete, que estaba mareado, que atropelló, pero creo que ni mató a nadie, ¿no? Lo metieron a la cárcel. Ahora también a esta chica China, igualmente que dicen que estaba con tragos y que no sé cuánto, también le han quitado el brevete por 1 año. ¿Y qué pasa con esta gente que atropella, mata y sigue libre? ¿Qué pasa? ¿Dónde está ese Poder Judicial? Ya es tiempo de que nos movilicemos y vayamos, no sé, a hacer algo. Bueno, la respuesta está en nuestras manos, para que este Poder Judicial sea sacado toda esa gente, porque es una lacra. La respuesta está en nuestras manos, porque Carlitos, venden los puestos, ¿cómo se llama? Hay una convocatoria, pero ya se sabe que... Ahora, yo no hablaría en general del Poder Judicial, yo hablaría de algunas personas al interior del Poder Judicial, hablaría de algunos policías, ¿ah? ¿Aló? Se fue 5:41. De no ser por la insistencia y la presión del señor Falla, de la familia López, de la familia Dutra, del señor Oyarce, de distintas personas cuyos casos han conmocionado a nuestro país, probablemente no estaríamos hablando de esto. No puede ser que una mujer asesine en un auto a 2 personas, que deje a una chica que venía de copiloto en su auto mal y que en estos momentos esté libre. No puede ser que el auto en el que atropellaron y mataron a 2 personas lo vendan a 3.000 soles. No puede ser. ¿Qué otras injusticias dentro de este caso? Porque este caso ha estado plagado de irregularidades, señor López. ¿Qué otras cosas hay sorprendentes para que la gente entienda de lo que estamos hablando? Bueno, realmente, si yo le presentara toda esta investigación policial, toda, de comienzo a fin, no se salva ni un solo punto. Y en la cuestión fiscal tampoco. Esto ha sido una línea de corrupción desde el principio hasta el final. Por supuesto, excluyen al fiscal que estuvo en Tábalos a cargo de la investigación, luego lo pasan a Lamas y han entrado 2 fiscales ahí, las cuales están jugando los dos un efecto ping-pong para dilatar este asunto, donde hay una diligencia que es muy importante que no se ha hecho y ya prácticamente por factor tiempo quieren cerrar el caso en esta situación. Por eso yo sería de la idea que se convoque al señor San Martín al Congreso, porque ya es lo único que queda para que dé una explicación sobre el caso, por ejemplo, de fiscales, de jueces como el señor Falla y al ministro del Interior, que él tiene... Personas que han quedado en cama para toda su vida. Y cuenten con capital para la difusión de cada una de estas cosas. Señor López, muy breve, por favor, ¿qué pedirían ustedes? Bueno, realmente que ya no exista esto, que se hace justicia al mejor postor, porque es completamente absurdo, y que realmente pues ya las autoridades tomen cartas en el asunto con este llamado, con esta marcha que se ha hecho, que gracias a Dios ya va a haber un apoyo de congresistas, y que realmente pues se haga la justicia que nuestro país merece. Porque no existe impunidad en nuestro país. Que no exista, que no se vuelvan a ver estas fotografías tristísimas como la publicada aquí, en la que la señora que atropelló al año, ¿será esto de haber atropellado, de haber asesinado a 2? Sí. Está bien arreglada, bien aplastada ahí en una mesa de su propio hotel, dándole de comer ¿a quién? A Jacqueline Beltrán, que ha comido de nuestra plata durante años. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado. Muchas gracias. No olvidemos, Carlín, que justicia retardada en la práctica es justicia denegada. Consideremos que en un Estado de Derecho se deben respetar las leyes para todos por igual. Muchas gracias al doctor James Rodríguez, muchísimas gracias señor Felipe López y muchísimas gracias señor Marco Antonio Falla. Vamos a seguir, por supuesto, los casos y a disposición capital para la difusión y que se haga justicia.